realismo es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales en la segunda mitad del siglo XIX. Aparece aplicado a la literatura hacia 1825 para referirse a la imitación por parte de los románticos de la naturaleza y al detalle descriptivo de algunos de sus novelistas. Más tarde su significado precisó para aplicarse a ciertos pintores como Gustave Courbet, que frente a los temas grandilocuentes y las escenografías aparatosas del romanticismo, llevaban a sus lienzos sencillas escenas de la vida cotidiana. Al concluir agotados los presupuestos estéticos del romanticismo, se desecharon o renovaron. Los que desecharon el romanticismo siguieron la estética burguesa del realismo, quienes lo renovaron formaron la estética postromántica. He aquí sintetizados los rasgos esenciales del realismo literario, tanto en su orientación temática y enfoque como en sus preferencias estilísticas, aunque hay que hacer algunas precisiones. La reproducción exacta de la realidad toma a menudo como modelo los métodos de observación de las ciencias experimentales. Características del realismo. Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y exacta de la realidad. Se opone al romanticismo en su rechazo por lo sentimental y lo trascendental. Aspira, en cambio, a reflejar la realidad individual y social en el marco del devenir histórico. Se opone a sí mismo directamente a la literatura fantástica. Hace un uso minucioso de la descripción para mostrar perfiles exactos de los temas, personajes, situaciones e incluso lugares. Lo cotidiano y lo exótico es el tema central. El lenguaje utilizado en las obras abarca diversos registros y niveles de lenguaje, ya que expresa el habla común y se adapta a los usos de distintos personajes, que son complejos. Evolucionan e interactúan fluyendo en otros. Las obras muestran una relación inmediata entre las personas y su entorno económico y social, del cual son exponente. La historia muestra a los personajes como testimonio de una época, etc. El autor reproduce y denuncia los males que aquejan a la sociedad, transmite ideas de la forma más verídica y objetiva posible. Benito Pérez Galdós nació el 10 de mayo de 1843 y falleció el 4 de enero de 1920. Fue un novelista, dramaturgo, cronista y político español. Se le considera uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX y un narrador capital en la historia de la literatura en la lengua española, hasta el punto de ser supuesto por diversos especialistas y estudiosos de la obra como el mayor novelista español después de Cervantes. Transformó el panorama novelesco español de la época apartándose de la corriente romanticista en pos del realismo y aportando a la narrativa una gran expresividad y hondura psicológica. En palabras de Max Aub, Galdós, como Lope de Vega, asumió el espectáculo del pueblo llano, se lo devolvió como Cervantes. Fedor Rotiers nació el 11 de noviembre de 1821 y falleció el 9 de febrero de 1881. Es uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Es considerado uno de los más grandes escritores del occidente y de la literatura universitaria. Walter Kaufmann citó las Memorias del subsuelo en 1864. El escritor australiano Stefan consideró al escritor ruso el mejor conocedor del alma humana de todos los tiempos. El naturalismo es un estilo artístico, sobre todo literario, emparentado con el realismo, basado en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como en los más vulgares. Su máximo representante fue Émile Zola, que expuso sus fundamentos teóricos en el prólogo a su novela Thérèse Raquin y sobre todo en su ensayo Le Roman Experimental en 1880. Asimismo, publicó entre 1871 y 1893 un ciclo de 20 novelas dentro de esta estética que forman sus Les Rougon Macquart desde Francia. El naturalismo se extendió a toda Europa, en el curso de los 20 años siguientes adaptándose a las distintas literaturas nacionales. El naturalismo presenta al ser humano sin
albedrío determinado por la herencia genética y el medio en que vive. En él se influye el positivismo de Auguste Comte, que no valora lo que no pudo ser objeto de experiencia, el evolucionismo natural de Darwin y el darwinismo social de Herbert Spencer, que niega la espiritualidad del hombre. Al negar la intervención divina, así como el materialismo histórico de Marx y Engels en 1848, se había publicado el Manifiesto Comunista. En las características del naturalismo podemos encontrar que el hombre es regido por las fuerzas naturales. Esto quiere decir de que su destino depende mucho sobre su nivel económico y también sobre su herencia genética. Intenta mostrar la realidad de la forma más imparcial posible. El naturalismo es pesimista y siempre estudia al hombre desde su forma material. Ataca la estética artística. Eso quiere decir de que define mucho qué es lo bonito y qué es lo feo. Por lo general los personajes no son tipos ricos, sino que estos llegan a ser criminales, asesinos, prostitutas, pobres, y se da siempre en un ambiente de bajos recursos. Se centra mucho en las características de los personajes. Utilización del lenguaje popular, incluye jergas. Y por último, tenemos que las obras naturalistas no pretenden divertir al lector, sino más bien como instruirlo a la realidad. Nació el 2 de junio de 1840 y murió el 11 de enero de 1928. Fue un novelista y poeta inglés que superó el naturalismo en su época. En 1871 escribió su novela Remedios Desesperados, que 2 años antes ya había sido escrita, pero en ese año fue que la publicó. Después de eso, escribió otras novelas como Debajo del árbol del bosque, Ojos azules y Lejos del mundanal ruido. Esta última obra se hizo una obra exitosa debido a que la publicaron en un folleto del periódico. Años después se casó con Emma Gifford, quien lo alejó de la arquitectura y lo acercó a ser escritor. Con ella iba a durar hasta la muerte en 1912. Aunque años antes, ya se habían divorciado. Vicente Ibáñez nació el 28 de enero de 1867 y murió el 29 de enero de 1928. Fue un novelista y poeta español. Nació en Valencia, sus padres fueron Gaspar Blasco y Ramona Ibáñez. En su testimonio, describió de que sus mejores recuerdos habían sido de cuando hubo una barricada en Valencia, cuando él tenía 6 años, y cuando, según él, conoció a los héroes de su cantón, que eran Enguinón y Albonaque. Emile Zola nació el 2 de abril de 1840 y murió el 29 de septiembre de 1902. Fue un escritor francés. Fue el padre y el mayor exponente del naturalismo. Escribió una trilogía llamada Las 3 ciudades, París, Roma y Lourdes. También escribió una tetralogía llamada Los 4 evangelios, que era fecundidad, trabajo, verdad y justicia. Innovaciones de la novela realista y naturalista. La distinta forma de concebir la sociedad, la idea y el hombre propia de los nuevos tiempos favorece una manera de entender la literatura y determina cuál es el objeto de la novela, qué historias interesan narrar y cómo debe llevarse a cabo la narración.
El argumento carece de singularidad, pretende representar lo normal y lo cotidiano. Solo se refleja un tramo de la vida de los personajes. Con la llegada del naturalismo, el argumento deja de ser un entretenimiento para convertirse en un estudio social. Los temas. La novela introduce temas palpitantes de la sociedad en que se escribe y lee la obra, tales como las tensiones ideológicas o los episodios coetáneos. Irrumpe con fuerza el mundo del trabajo y el dinero como móvil imperante de la sociedad. Los personajes son vulgares y grises, sin rasgo ni distintivo especial. Destaca la gran importancia prestada al personaje femenino. En la primera etapa del realismo, los personajes son encarnación de ideas. En cambio, el naturalismo completa el personaje como animal sujeto a las leyes de la naturaleza. Los espacios son verosímiles y se dibujan con gran acumulación de detalles. Muchas veces son reales. Aparecen con gran profusión en los espacios urbanos y los arrabales de las ciudades. También los espacios interiores. Es la interacción del personaje con el mundo exterior. Las técnicas narrativas, la pretensión de representar la realidad, exige un narrador que conozca íntegramente la historia y el mundo interior de los personajes. Por tanto, se necesita un narrador omnisciente. El naturalismo exige, además del narrador, que no haga ninguna intervención directa, ni valoración ninguna. Las descripciones son abundantes en esta época. El lenguaje. El lenguaje de los realistas gana la sencillez al respecto a la etapa literaria anterior, esforzándose en depurar la retórica vacía, la enfática y ornamental. I think we should move to Paris. I beg your pardon. There's nothing for me here. It's a dead end. I want a new job. I want more money, more prospects, responsibility. I shan't find any of them here. I shall find them in Paris. What are you talking about? We shall leave before the end of the autumn. If you really don't want to come, Mother, then I suppose you must stay here. But Therese and I will go. Of course, I would rather you did come. Thank God there is still some blood in my veins. I thought they had bled me dry. Drained me. Emptied me, flattened me until I was nothing. A pressed flower. A form with no life in it like them. Dead on the inside like them. They do not know me. They have never known me. They do not know me. I spoke to the priest yesterday. He is happy to marry you the Sunday after next. That will give us time to prepare. There won't be many guests, of course, but I'm sure one or two from the village will want to come once they hear the news. I told someone at work I'd go fishing with him that day. But
I suppose I could change it. I think you must, dear. I always said I would wait until you were 21, Therese. Then both of you would be old enough to know your own minds. Am I to tell the priest we would like the Sunday after next? It can't be one of us who suggests that we marry. It has to come from someone else. If you seem ill, low in spirits, they will look around for some way to help you. I can make them realize that I am the answer. And our being together is the answer. Do you see? But what if we can't be together? Of course we can be together. Why do you say that? What do you mean by that? I'm afraid. We have to be together. Together, married in the eyes of the world with nothing to be afraid of. Well, I'll tell you honestly, there have been times in these last few months when I have looked at other girls. Pretty girls with no complications, and I've thought, why shouldn't I take up with one of them? Stay away from this place. Stay away from you. Perhaps you but should. I won't and I can't because we are bound together. You know it's true. When we are together, everything will be all right. So you will come here and sleep in my bed with me, in my room with me. Yes. In each other's arms, and then everything will be all right. En la obra Thérèse Raquin de Émile Zola, él explica el determinismo, que es una de las características de este movimiento. En ella podemos apreciar en su obra que Thérèse vive con su tía. Su tía egoístamente la casa con su primo llamado Camille. Cuando se casan, a los 21 años, Camille decide que prefiere irse a Francia a vivir y que él le da la opción a la tía de llevársela. Cuando ellos deciden que se van a ir y están ahí, viven juntos, ¿verdad? Entonces conocen a Laurent. Cuando conocen a Laurent se gana el respeto de Camille, su amistad, su confianza, mientras que Thérèse, ella decide empezar un amorío con él. Al comenzar el amorío fue muy apasional. Se muestra una de las características que es el deseo por la carne, la lujuria, la violencia, el alcoholismo y muchas cosas que se dan entre esa pareja, Laurent y Thérèse. Cuando esto pasa y ellos se dan cuenta que están sumamente enamorados, viene Thérèse y Laurent y deciden matar a Camille porque deciden que esa es la única manera en la que ellos dos pueden estar juntos. Ellos van en un paseo en un bote. Cuando van en ese paseo, deciden empujarlo. Al empujarlo, él se cae y nadie lo salva, así que muere ahogado. Para quedar como héroe, viene Laurent y dice que él salvó a Thérèse de haber muerto ahogada. Así se gana el respeto y el cariño de Madame Raquin, que es la tía de Thérèse Raquin. Ella lamentablemente sufre una apoplejía. Cuando esto pasa, ellos empiezan a sentirse atormentados como por el fantasma de Laurent, de Camille. Al sentirse atormentados por el fantasma de Camille, se dan cuenta que sus acciones han sido ilusas y se puede ver cómo se puede pasar del amor al odio en un momento, ya que ellos deciden que no pueden estar juntos, que no está bien lo que han hecho y la pasión que había entre ellos se acaba. Entonces viene Laurent y Camille y Thérèse y en ese momento deciden que ellos dos se tienen que asesinar. Es decir, Thérèse iba a asesinar a Laurent y Laurent iba a asesinar a Thérèse. Laurent consigue veneno. Ese veneno es para matar a Thérèse. Thérèse consigue un cuchillo con el cual va a matar a Laurent. En ese momento,
cuando se dan cuenta de sus acciones, se puede ver el final trágico, que en realidad ellos no hacen eso, sino que Lauren le da un poco de su veneno a Therese y Therese lo toma, mientras que él también lo toma, y mueren enfrente de la tía de Therese, Madame Bracken. Ella se da cuenta de cómo ha sido traicionada y cómo han traicionado a su hijo, ya que toda la vida en que ellos estuvieron viviendo era una mentira. En esta obra, Émile Zola quería representar los sentimientos y el carácter que estos personajes toman. Se puede ver, y lo que él quiso dar a entender es que los humanos actúan simplemente por la fatalidad de la carne y son impulsivos. Mi padre hizo llamar al doctor Golfín. Devuelve la vista a ciegos de nacimiento como yo. Si Pablo tuviera vista, se espantaría al verme. Marianela. En la obra Marianela, tienen como tema principal presentar la vida de Marianela, que es una joven de 16 años que ha tenido una vida trágica. Bien, ella se enamora completamente de un joven llamado Pablo. Este es un ciego y es muy apuesto. Marianela le sirve como lazarillo a Pablo, y cuando se da cuenta de que él va a lograr ver, ella se deprime mucho porque siente que él no la va a querer por su aspecto físico, pero también se deprime porque él y su prima Florentina tienen una atracción. Entonces esto causa su muerte. Bien, si relacionamos las características del realismo con Marianela, podemos ver como la de presentar fielmente la realidad. Un ejemplo de esto podría ser como la pobreza que están pasando los pobladores que viven en las minas y la explotación de las minas. Otra característica que podemos relacionar es la de los problemas que tienen las personas en su existencia. Por ejemplo, la de Marianela, cuando recibe críticas de las demás personas por su aspecto físico y por la forma de vida que tiene ella. Bien, y la última característica que podríamos relacionar es la de las obras que tienen que presentan con objetividad las descripciones, y el ejemplo de ese puede ser la creencia que tienen los hombres de la belleza, y en este caso sería Pablo, y los corazones que pueden destruir. Las similitudes y diferencias. Tanto el naturalismo como el realismo se observa la realidad. El naturalismo refleja ambientes marginales y la miseria, el realismo las costumbres. En el naturalismo se describen las zonas más oscuras de la sociedad y en el realismo los problemas de una manera crítica. En el naturalismo los personajes se definen por su modo de vida y por su habla en el realismo. En el naturalismo la clase social protagonista es la más baja y también la más humilde, y la burguesía y en el realismo es la burguesía. En España, el desarrollo del realismo español corre paralelo a la evolución de la sociedad durante este periodo, que fue una época con graves problemas sociales y fuertes tensiones políticas, entre las cuales podemos encontrar que hasta 1868 la política responde a un signo liberal moderado o conservador. Luego está la Revolución del 68,
en donde destronan a Isabel II y suponen la victoria de una burguesía progresista. La Constitución de 1869 proclama amplias libertades que provocó fuertes reacciones de los sectores tradicionalistas. Y por último está la Restauración, que se instaura un sistema político bipartidista basado en la alternancia pacífica del Partido Conservador y Liberal. El naturalismo en España vino acompañado de una fuerte polémica que inició Emilia Pardo Bazán en su ensayo La cuestión palpitante, en el que por un lado alaba la fuerza creadora de Zola y lo defiende contra quienes lo acusan de inmortal, pero por otro lado rechaza enérgicamente el determinismo y las demás bases ideológicas de la escuela, en nombre de una concepción cristiana. Si el naturalismo es un sistema al cual son consustanciales el materialismo y el determinismo, apenas puede certificarse su presencia en la literatura española. De hecho, en la narrativa española resulta difícil distinguir entre el naturalismo y el realismo, porque en el naturalismo no se encuentran casi ningún ejemplo, solo son ejemplos ocasionales en algunas novelas de Galdós y en algunas de Clarín. Podemos concluir que el naturalismo y el realismo son movimientos fácilmente confundibles, debido a que las características plasmadas por los autores son bastante similares. La diferencia que podríamos marcar entre estos dos movimientos es que el naturalismo, al igual que el realismo, se encarga de plasmar la realidad tal cual es, de una forma objetiva, pero el primero la redacta de una forma más vulgar y burda. Es importante destacar que el naturalismo surge como una derivación del realismo, que tenía como objetivo explicar los comportamientos del ser humano. Las diferencias entre el realismo y el naturalismo. Entre estas podemos encontrar que en el realismo los personajes son cotidianos y tienen temas contemporáneos, mas en el naturalismo sus personajes son marginales y contiene temas escabrosos. Ambos tienen un narrador omnisciente y un punto de vista objetivo, mas en el naturalismo se observa la aplicación del método experimental. El realismo critica a la burguesía y hace un profundo análisis psicológico en los personajes, centrándose minuciosamente en sus características. Y en el naturalismo se observa la aplicación del determinismo, materialismo y experimentalismo, tal como se mencionaba anteriormente. Ambos tienen dentro de sus técnicas narrativas estilos indirectos, el diálogo y el monólogo, ambos con tiempo lineal y lenguaje adaptado al personaje. Podemos observar también que en el realismo el escritor se enfrenta con la realidad, espacio verdadero y concreto, conflictos contemporáneos. En el naturalismo, el escritor se enfrenta con la realidad intentando darle una explicación científica, espacio verdadero y concreto y temas escabrosos. El realismo le da una gran importancia al paisaje urbano, pues hay más variedad de tipos sociales, mas el naturalismo le da una mayor importancia al ambiente para explicar ciertos comportamientos, a lo que se le llama determinismo. En el realismo, el que se opone es un inadaptado social, y en el naturalismo, el que se opone tiene justificación por el ambiente y por la genética. Entonces podemos observar que el realismo se centra más bien en las clases sociales de los personajes, justificando su destino con estas. En cambio, el naturalismo se centra más en lo genético y en lo natural para justificar el destino de los personajes, convirtiéndose más que en un entretenimiento, en un estudio social.